De ahí saqué las diapositivas, por eso se ven algo borrosinas, porque como no es lo mismo en la clase, ¿verdad? Pero sí se lee. Los temas para este examen va a venir el concepto de sentencia, va a venir el esquema del juicio ejecutivo, también, bueno, los temas 17, 18, 19 y 20, que están aquí en las diapositivas. Lo vamos a ver un poco desordenado, pero sí está todo el contenido que aquí el licenciado nos dio y que hizo énfasis en prácticamente los temas principales. Entonces, bueno, por ejemplo, acá dice sentencia, requisitos, pero hay una diapositiva en donde dice en sí que es una sentencia. Y tanto como en civil como en laboral, en cuanto a conceptos, es lo mismo, ¿verdad? O sea, no hay mucha diferencia entre decir que una sentencia es la resolución final que da un juez o un tribunal competente ante un caso en concreto. Entonces, ahorita estoy tratando de localizar el concepto de sentencia para que le encontremos un poquito de sentido. Y pues obviamente hay como diferentes tipos de sentencias, ¿verdad? Aquí está. Entonces dice sentencia. El vocablo sentencia permite denotar al mismo tiempo un acto jurídico procesal y el documento en el que se consigna por ello. El estudio de ella constituye la base sobre la que se asienta el proceso, pues el contenido y la función de las sentencias son el contenido y la función de la jurisdicción. Por otro lado, se dice que la sentencia es un hecho, porque un hecho es todo fenómeno resultante de una actividad del hombre o de la naturaleza. Por consiguiente, la sentencia en sí misma un juicio y por consiguiente constituye una operación de carácter crítico que obliga al juzgador a optar la convicción entre las tesis sostenidas por el demandado o bien la tesis sostenida por el actor. Por ello, la labor del juez encaminada a dictar sentencia es la que se conoce como formación o génesis de la sentencia. Entonces, aquí prácticamente nos hablan de dónde viene la sentencia, pero en resumidas cuentas, la sentencia en sí es la resolución final que da un juez o un órgano jurisdiccional en relación a un caso en concreto, ¿verdad? Entonces, si deberíamos tomar algún concepto de acá, podríamos decir también que en la sentencia es el documento en donde el juez plasma la resolución final que él da, ¿verdad? En un caso de índole laboral. Recuérdense que en esta clase el licenciado no le gusta que uno conteste así como muy literal, sino más que todo la interpretación que uno le da, que más que todo entender de qué se trata una sentencia, ¿verdad? Pero prácticamente al final de todo proceso, en el ámbito civil o laboral, se dilucida a través de la sentencia, ¿verdad? Y obviamente la sentencia va plasmada en un documento, ¿verdad? Nunca se ha visto una sentencia solo de tipo oral. La sentencia, sí o sí, después de haber llevado un debido proceso, queda plasmado en un documento y es de carácter ejecutorio, ¿verdad? O sea, lo dice el juez, lo notifican y por consiguiente se debe de poner en práctica, ¿verdad? Lo que en la sentencia dictó el juez. En cuanto a la sentencia, está la forma y contenido de la sentencia, ¿verdad? O sea, lleva ciertos parámetros de forma en cómo se debe redactar una sentencia. Supletoriamente y observando las particularidades que revise el proceso ordinario laboral, los juzgados observan lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley del Organismo Judicial en cuanto a la forma de redacción de la sentencia, que se refiere a lo siguiente. Inciso A, nombre completo, razón social o denominación o domicilio de los litigantes.
en su caso de las personas que las hubiesen representado y el nombre de los abogados de cada parte. En lo laboral, cuando lo hubiese, ¿verdad? Entonces, obviamente, en una sentencia tiene que ir dirigido hacia qué persona están emitiendo esa sentencia o hacia qué empresa, ¿verdad? O denominación están realizando la sentencia. Si es, por ejemplo, una sentencia de tipo laboral en donde el demandado es el patrón, entonces va a decir sentencia tal y pues dice el nombre del órgano jurisdiccional y se coloca si el patrono se llamara Juan Luis Pérez Pérez, ¿verdad? Que es el propietario o el dueño de la empresa tal y representado por el abogado tal y tal, ¿verdad? Entonces la sentencia siempre va a ir dirigido específicamente si es al demandado o a la empresa incluso que se está demandando, porque hay empresas como por ejemplo la Colgate, que no es que solo sea un asociado, sino que pueden haber varios socios, pero hay un representante legal de la empresa. Entonces, en esos casos iría dirigido al representante de la empresa, ¿verdad? Por eso dice acá que en una sentencia, según el artículo 147 de la ley del organismo judicial, tiene que ir el nombre completo, la razón social o denominación o domicilio de los litigantes, ¿verdad? También en el inciso B dice clase y tipo de proceso, ¿verdad? Obviamente tiene que decirse en juicio ordinario laboral, en juicio ejecutivo, dependiendo de por qué vía se vayan, entonces tiene que especificar qué clase y tipo de proceso. Y el objeto sobre el que versó, ¿verdad? La relación en relación a los hechos, ¿verdad? Entonces, en la sentencia, en breves palabras, dicen el motivo de por qué le están emitiendo ese juicio, si fuera de tipo ordinario o si fuera de tipo ejecutivo. Y pues en la relación de los hechos hacen como una breve síntesis de lo que sucedió y que dio paso a la sentencia. En el inciso C se consignan en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas, ya sean si son de tipo excepciones de tipo perentorias, porque las dilatorias se resuelven aparte, y los hechos que se hubieran sujetado a prueba. Entonces, después de poner, pues obviamente la fecha, el encabezado del órgano jurisdiccional que está emitiendo la sentencia, va el nombre completo o razón social a quien se demandó, se pone el nombre de qué tipo de juicio, de qué tipo de juicio laboral se está realizando, y ya en la relación de los hechos se van consignando por párrafos, ¿verdad? Entonces tiene que ir ahí un resumen, que prácticamente es decir en breves palabras cuál es la demanda, qué contestaron en la demanda, si hubo una reconvención, ¿verdad? Que si hubo una contrademanda, si interpusieron una excepción perentoria, ¿verdad? Y los hechos que hubieran sido sujeto a prueba, porque como todos sabemos, en las demandas de tipo laboral, siempre deben de ir especificados los medios de prueba que se van a presentar, ¿verdad? Entonces, en este caso, siempre el que es demandado es el patrono, es el que está obligado a demostrar cómo se va a defender durante el juicio, qué pruebas va a presentar, si estados de cuentas, si va a presentar testimonios, algún dictamen pericial, cualquier cosa que pueda apoyar a que el juez, ¿verdad?, haga una apreciación justa y emita una sentencia razonable en base a los medios de prueba presentados. Y en el inciso D, las consideraciones de derecho que harán el mérito del valor de las pruebas rendidas y de los cuales de los hechos sujetos a discusión se estimen probados. Se expondrán asimismo las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso y se analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que descanse la sentencia, ¿verdad? Entonces, ya vimos que en la sentencia lleva una formalidad para hacerla. Obviamente,
bueno, regularmente siempre va el número de expediente, el órgano jurisdiccional que está emitiendo la sentencia, ya de ahí se van a la formalidad de la redacción, según el artículo 147, que es el nombre completo o nombre de la empresa a quien se está demandando, el tipo de juicio, ¿verdad? Qué clase y tipo de proceso es, si es laboral, ejecutivo, ordinario. Después ya se van consignando en párrafos en qué consistió, un resumen de qué fue la demanda, qué contestaron en la demanda, si hubo una reconvención, o sea, si hubo una contrademanda, o si se pusieron algunas excepciones perentorias. Y pues todo eso se va resumiendo en párrafitos no mayor de 10 líneas. Y también se ponen los hechos que hubieran sido sujetos de prueba. Y al final ya se ponen las consideraciones de derecho que harán mérito del valor, ¿verdad? Entonces prácticamente ahí va el fundamento legal, los artículos y las leyes que permiten o que dan paso a esta sentencia. Y de los cuales son de hechos de sujetos o discusión que estiman probados. Se expondrá asimismo también las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables. Por ejemplo, se pueden ahí en ese fundamento de derecho y principios se pueden colocar la doctrina, por ejemplo, según el jurista Marcos Lucado, por decirles algo. Entonces ahí va en esa última parte de las consideraciones de la sentencia. Y al final, ¿verdad? Va la parte resolutiva, o sea, como quien dice, en conclusión, ¿qué dice el juez? Si al lugar la sentencia o no al lugar, o qué resuelve. Si el juez dice, sí, consideramos que el patrono no le pagó todas las prestaciones de ley a Juana Pérez López, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, en la parte resolutiva, que contendrán decisiones expresas y precisas, congruentes con el objeto del proceso. O sea, la forma de la redacción de la sentencia es importante porque tiene una secuencia lógica, ¿verdad? Es como una narrativa de, bueno, ¿a quién se le demandó? Bueno, ¿por qué tipo de juicios se fueron? ¿Verdad? Si fue un juicio ejecutivo, un juicio ordinario. Después ya se escribe en breves palabras en qué consistió todo el juicio. Después, ya de último, se pone el fundamento de derecho y de doctrina, ¿verdad? O principios que fundamenten todo lo que sucedió. Y al final ya dan paso a la parte resolutiva en donde ya el juez resuelve, ¿verdad? Ya expresa de manera clara y precisa qué resuelve él. Si dice que sí hay que pagar las prestaciones que ya se le habían pagado o que no corresponde ciertas prestaciones, ¿verdad? Que es en la parte resolutiva. Entonces, básicamente estas serían las 5 partes que lleva una sentencia. Entonces ya vimos el concepto de qué es sentencia, la formalidad y el contenido que debe llevar una sentencia. Y acá ya están los requisitos de redacción de la sentencia de primera instancia, ¿verdad? Entonces acá también hay requisitos generales y requisitos específicos. En los requisitos generales de una sentencia que va dirigido a una primera instancia, que la primera instancia es el juez que lleva todo el proceso, se pone igual el nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los litigantes, ¿verdad? La dirección de los abogados de la defensa técnica o de la parte pidiente, ¿verdad? En su caso, de las personas que lo hubieran representado. Como les digo, en el caso de Colgate, que son varios dueños o varios socios, pero siempre ellos tienen un representante legal. Entonces ahí va el nombre de la persona a quien va dirigida esa sentencia. También en esos requisitos generales, si es una sentencia que se da en un juzgado de primera instancia, tiene que ir el nombre de los abogados de cada parte. También si hubo algún abogado asesor, qué clase y tipo de proceso, el objeto sobre el cual versó el proceso, los resúmenes sobre la demanda, su contestación, la reconvención y las excepciones interpuestas.
También van los hechos que hubieran estado sujetos a prueba, las consideraciones de derechos que harán mérito el valor de las pruebas rendidas, los hechos que estuvieron sujetos a discusión que se estiman probados, las circunstancias de las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso, el análisis de las leyes en que se apoya el razonamiento en que descansa la sentencia. Entonces, ese análisis de leyes en los fundamentos de derecho, uno dice, según el artículo 143 de la ley del organismo judicial, según el artículo 1 del Código de Trabajo. Bueno, uno hace la mención de todos los artículos, pero en el inciso J, el análisis de las leyes en que se apoya el razonamiento, ahí es el match que tiene que hacer el abogado, o es la capacidad que tiene él para escribir el fundamento de derecho y la respectiva explicación o el razonamiento del por qué él utilizó ese artículo de determinada ley, ¿verdad? Entonces, al final, en la parte resolutiva se contendrán las decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso. Entonces, básicamente, estos requisitos generales están aquí plasmados desde el inciso A hasta el inciso K, pero que lo leímos anteriormente en la diapositiva también, solo que aquí está como generalizado, inciso A, B, C, D y E. Pero es lo mismísimo que está plasmado, solo que como que seccionado en más partes en cuanto a la redacción de la sentencia de primera instancia, que es del inciso A al inciso K, pero si hacemos una analogía entre uno y otro es lo mismo, solo que aquí está como más detallado, podríamos decirlo así. Vamos a ver, acá hay requisitos de redacción de la sentencia de segunda instancia. O sea, en sí, ahí está el concepto de la sentencia, que es un documento o un escrito en donde un juez o tribunal competente expresan de manera precisa la parte resolutiva a la cual ellos llegaron en un caso en concreto de índole laboral. Hay requisitos generales que son el inciso A, B, C, D y E, ¿verdad? Que ya lo mencionamos, poner el número de expediente, la fecha, el nombre del órgano jurisdiccional, nombre de la persona a quien se está demandando o el nombre de la empresa o el nombre del representante legal. Después se coloca una serie bueno, también va ahí la dirección de los abogados, el nombre y la dirección de los abogados litigantes. Hoy en día también se pone el casillero electrónico, que más que todo por esa vía notifican, ¿verdad? Ya se pone un como resumen de lo que consistió, lo van poniendo en párrafos, que es la demanda, la contestación de la demanda, si interpusieron alguna medida perentoria, al final qué medios de prueba propusieron y el fundamento de derecho, el razonamiento de ese fundamento de derecho y la parte resolutiva. Si es en una sentencia que se presenta a un juzgado de primera instancia, es lo mismísimo que es en los requisitos generales de una sentencia. Ahora, si se hace una redacción de sentencia de segunda instancia, y cuando estamos hablando de segunda instancia, es que ya hubo una sentencia, por ejemplo, del juzgado primero pluripersonal de trabajo y previsión social, ya hubo una sentencia, pero tal vez las personas no estuvieron de acuerdo con esa sentencia y ponen algún medio de impugnación para que se eleve esa sentencia a otro órgano jurisdiccional que le llaman tribunal de alzada, ¿verdad? Que son las salas de corte de apelaciones. Entonces, ellos ya son una segunda instancia y ellos verifican si está correcta la sentencia que dio el juez o el tribunal de primera instancia o ellos ya sea que den al lugar o no al lugar, ¿verdad? Por eso es que también acá habla de requisitos de redacción de la sentencia de segunda instancia. Entonces, siempre, ¿verdad?
Inciso A, expondrán un resumen de la sentencia recurrida. Por eso les digo, ya esto se eleva a un tribunal de alzada. Y por eso dice, expondrán un resumen de la sentencia recurrida. O sea, van a hacer un resumen de lo que ya en el juzgado de primera instancia resolvió el juez o tribunal competente. ¿Ven? Los puntos que hayan sido objeto del proceso con respecto a los cuales exista controversia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón la persona dice no consideramos que como resolvió el juez o el tribunal no debió haber sido así, según el fundamento de derecho, los artículos y pues sus razonamientos donde ellos consideran que existe una controversia, que no está pegado a derecho, que no está apegado a principios o fundamentos de derecho? Después, el extracto de las pruebas aportadas y de las alegaciones de las partes contendientes, o sea, un resumen de qué fue lo que dijo el demandado y qué fue lo que dijo el demandante. También en el inciso D habla de la relación precisa de los extremos impugnados en la sentencia recurrida, ¿verdad? Porque si es una sentencia de segunda instancia, tuvieron que poner algún medio de impugnación. Entonces, ¿por qué acudieron a ese medio? Si fue una nulidad, si es una revocación, una reconvención, bueno, cualquier medio que ellos hayan utilizado. ¿Por qué razón interpusieron ese o utilizaron ese medio? Después, las consideraciones de derecho invocadas en la impugnación, ¿verdad? ¿Por qué consideran que eso no se apega al derecho? ¿Por qué existe esa controversia? Y en el inciso F dice el estudio de hecho por el tribunal de todas las leyes invocadas, ¿verdad? Entonces, ya en el estudio de hecho, ahí se hace una explicación de por qué se invocó el artículo 142, por qué se invocó el artículo 1 del Código de Trabajo, por qué el número 8 del Pacto de San José, ¿verdad? O sea, por qué se invocaron esos artículos. En el inciso G dice análisis de las conclusiones en las que se fundamenta su decisión, señalando cuánto confirma, modifica o revoca la sentencia recurrida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón deben modificar la sentencia? ¿Por qué razón confirman que hubo una controversia? ¿Por qué consideran que deben de revocar la sentencia que ya emitieron en una primera instancia, ¿verdad? Por eso es que en la redacción de la sentencia de segunda instancia es porque ya existe una sentencia y en base, pero no están de acuerdo y utilizaron algún medio de impugnación. Entonces todo versa en relación a la sentencia que ya fue emitida. Y como puede advertirse, todos estos requisitos son generales porque se refieren a la estructura formal de todas las sentencias dictadas por los tribunales en nuestro país y que se debe optar por esto, ¿verdad? Es por su carácter general que precisamente se regulan en la ley del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, eso es en relación a las formalidades o la forma que debe de llevar una sentencia si es en segunda instancia. También hay requisitos especiales, ¿verdad? Los requisitos especiales de la sentencia son los que se encuentran normados en el artículo 364 del Código de Trabajo y atienden precisamente al carácter especial de la normativa que las regula dentro del ámbito de derecho procesal del trabajo, que es precisamente el Código de Trabajo, y estos requisitos son claridad, precisión y congruencia, ¿verdad? Una sentencia no es tan larga, no es como cuando se interpone un memorial o cuando se presentan unas pruebas, a lo mucho unas 2, 3 hojas, en donde básicamente va en un resumen de todos los acontecimientos que acaecieron en el proceso, pero tienen que ser claros, precisos y congruentes, ¿verdad? Para que cualquier persona que lo lea entienda como el antecedente de por qué se dio el proceso, en qué momento, tiempo, modo y lugar se hizo y por qué al final el juez o tribunal competente resolvieron de tal manera, ¿verdad? Por eso es que en los requisitos especiales de una sentencia debe de existir claridad, precisión y congruencia. O sea, al final la persona que lo lee tiene que entender de manera clara y precisa y congruente todo lo que está plasmado en una sentencia. La claridad, esta se refiere a que la sentencia debe dictarse en términos claros y entendibles para las partes. No es admisible una sentencia que presente ambigüedades
u obscuridades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que en una sentencia no se diga cuándo se va a ejecutar o en qué fecha inició el proceso, o por ejemplo que no estén claros los nombres de todos los sujetos procesales que intervienen en una sentencia. Por eso es que cuando habla de claridad hace alusión a que no debe existir ninguna ambigüedad ni cosas oscuras, ¿verdad? Es decir, cosas oscuras hace la referencia a que no estén muy claras, ¿verdad? Que cuando uno lee, dice uno, bueno, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al demandado, al demandante, al representante, a la asociación, ¿verdad? Entonces, no debe de existir esa situación. Cuando habla de precisión, esto se refiere a que la sentencia debe resolver todos los aspectos que fueron sujetos a conocimiento del juez, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el juez determinó que se le paguen las irrenunciables? ¿Por qué el juez determinó que la indemnización no es parte de las irrenunciables, ¿verdad? Entonces, por eso es que en la precisión se refiere a todos los aspectos que el juez tomó en cuenta a la hora de dictaminar la sentencia. Y la congruencia, esta se refiere a que en el contenido de la sentencia debe existir identidad entre lo juzgado dentro del juicio y lo resuelto en la misma. De esto se infiere que no es permitido que la sentencia resuelva cuestiones que no hayan sido objeto de litigio o en su caso resuelvan más de lo que se pidió, cuestión que en la doctrina se conoce como sentencia ultra petita, dice acá. Sentencia ultra petita. Ajá. Bueno, entonces, por ejemplo, si una persona dice, mire, a mí no me pagaron mis prestaciones de ley, no me pagaron aguinaldo, bono 14, y tampoco no me dieron dinero por el tiempo laborado o los años laborados en la empresa. Bueno, entonces en su demanda él solo está solicitando eso. Entonces, una sentencia ultra petita quiere decir que un juez no puede decir, bueno, que también le paguen horas extras o que le paguen horas porque él trabajaba en fines de semana. O sea, el juez no puede juzgar o no puede hacer alusión a algo que no haya estado escrito en la demanda. Si la persona no está pidiendo que, por ejemplo, a ellos les pagaban las horas extras al triple, por decirles algo, porque en ley solo dice que las horas extras se pagan al doble, y ellos no hacen esa especificación, porque pues hay empresas, o por decirles algo, hay organizaciones donde no pagan 12 salarios, sino pagan 13, pagan un salario extra. Pero si en la demanda no está especificado eso, el juez no tiene la competencia, ¿verdad? Para decir, mire, sí, que se le calcule todo el aguinaldo en base, o su tiempo, o la indemnización, o lo que sea, en base a los 13 salarios que la persona recibió, ¿verdad? Porque el juez va a actuar en base a la ley, y la ley dice, pues son 12 salarios, uno por cada mes, y son 12 meses del año. Entonces, la sentencia ultrapetita hace alusión a que el juez no puede resolver algo que no haya solicitado el demandante, ¿verdad? El actor de la demanda. Y por eso acá dice que no es permitido que la sentencia resuelva cuestiones que no hayan sido objeto de litigio, ¿verdad? Si la persona no presentó en su demanda cierta situación, el juez de la manga no puede decir, sí, que también le incluyan esto y le incluyan lo otro, si eso no fue motivo de litigio, ¿verdad? Vamos a ver acá, esto también ya lo habíamos leído, de los requisitos especiales, la naturaleza de los requisitos generales. Dice, la naturaleza jurídica de la sentencia se deriva que esta es una decisión derivada del mandato por medio de la ley que le ha conferido el Estado al juez de trabajo, para que éste pueda declarar o reconocer de acuerdo con el derecho aplicable a quien de las partes corresponde el derecho y con base en ello acoger una de las posiciones expuestas o bien adoptar lo que él crea más ajustable al conflicto que se resuelve. De lo contrario, se desprende que la sentencia posee una naturaleza pública por ser un acto meramente jurisdiccional
que se funda en un acto de voluntad del Estado, quien a través de la jurisdicción ha conferido al juez la potestad soberana de juzgar e impartir justicia, aplicando las normas contenidas en la ley a los casos concretos. Entonces, la naturaleza jurídica de una sentencia es que es de carácter público. 1. 2. Es el Estado quien le da la jurisdicción y la competencia a un juez para que él tenga esa potestad soberana de juzgar e impartir justicia, aplicando las normas contenidas en la ley a los casos concretos, ¿verdad? Esa es la naturaleza de una sentencia. Es como el Estado por sí solo no puede, entonces se lo delega a un juez y es el juez el que va a juzgar e impartir esa justicia de manera objetiva, basada en las leyes, en casos determinados o casos en concretos. Esa es la naturaleza de lo que es una sentencia. Y acá ya habíamos visto, bueno, aquí hay diferentes tipos de sentencia. Hay sentencias constitutivas, hay sentencias complementarias, la sentencia provisional, la sentencia dispositiva, la sentencia declarativa, la sentencia anulable y la sentencia ejecutoria. Pues no, aquí dice de la G a la M, entonces me imagino que hay de la A hasta la M. Pero esa parte creo que no le di la screenshot ahí a la... Vamos a ver si encuentro A, B, C, pero es... Entonces aquí dice, bueno, aquí habla de los requisitos. Aquí también de requisitos. Porque debe haber una que diga de la A a la F. Pero en cuanto a los tipos de sentencia. Bueno, esa parte no la tengo, pero vamos a leer las que sí tengo. Entonces, en cuanto a los diferentes tipos de sentencia, la sentencia constitutiva es la que constituye un nuevo Estado de Derecho, extinguiéndola y modificando otro, ¿verdad? Entonces, la constitutiva es la que constituye, como dice la palabra, es constitutiva porque constituye un nuevo Estado de Derecho, extinguiendo o modificando otro. En la sentencia complementaria es la dictada por el Tribunal de Revisión o de examen en la que resuelve lo que la anterior omisión decidió. O aquí dice lo que el interior omitió decidir. Yo pienso que aquí quisieron decir lo que el anterior omitió, por eso es complementaria, porque puede ser que el juez haya resuelto, pero pues se le haya pasado resolver algo que litigaron y que no dio una resolución, entonces hacen una sentencia complementaria. Puede decir, bueno, sí, en la primera sentencia se pidió todas las prestaciones que le corresponden por ley, pero no se incluyó el aguinaldo. Entonces, en la sentencia complementaria dicen, bueno, también se resuelve en relación al aguinaldo que le corresponde a la persona, ¿verdad? Y el nombre de la persona. Entonces, esa es la complementaria. La sentencia provisional es la que no alcanza la autoridad de la cosa juzgada material, produce efectos jurídicos provisionales que podrán ser modificados posteriormente. Una sentencia provisional, por ejemplo, es que le tengan que pagar las prestaciones a la persona, pero pues todavía no han hecho el cálculo exacto, pero el juez resuelve que sí le corresponden todas sus prestaciones de ley. Entonces él dice, bueno, entonces a partir de ahorita tiene calidad de ejecutoria, que le paguen los salarios atrasados, ¿verdad? Entonces si tiene 5 salarios atrasados, tienen que pagarle los 5, en lo que después ya resuelve el sí, salarios atrasados, que ya están pagados, sus prestaciones de ley, ¿verdad? Entonces es una sentencia provisional porque no es la definitiva, porque pues todavía está el trámite del proceso final de la sentencia final, ¿verdad?
También está la sentencia dispositiva, es la que el juez crea la nómina aplicable al caso concreto por no existir disposición legal que al mismo concierna. Entonces, en la sentencia dispositiva es porque no hay casos de doctrina, no hay casos de jurisprudencia, es primera vez que se ve un caso así. Y entonces en esa sentencia dispositiva el juez resuelve en base al conocimiento, a su experiencia adquirida, ¿verdad? Y por eso se llama una sentencia dispositiva, porque no hay como un antecedente de cómo otros, la jurisprudencia o algo en la Corte de Constitucionalidad de cómo resolver eso. Y entonces dejan un antecedente de, bueno, esta es la primera vez que pasa un caso de esta índole laboral, entonces el juez la va a resolver de tal manera, ¿verdad? También hay una sentencia declarativa en la que no contiene condena y solo declara un estado de derecho, una situación jurídica o una situación de hecho, ¿verdad? Entonces, en la sentencia declarativa no dice si el patrono es culpable o inocente, solo dice debe reinstalarse al trabajador, ¿verdad? Entonces, porque puede ser que haya sido un despido injustificado. Entonces, en esa sentencia declarativa dicen, bueno, el juez ordena inmediatamente en lo que se dilucida el caso que se reinstale a Juanito Pérez a su puesto laboral en lo que termina el proceso. También está la sentencia anulable, que es la que contiene un vicio legal. Puede ser declarada nula mediante la interposición de un recurso o la promoción de una acción. Por ejemplo, el recurso de anulabilidad, que anulan la sentencia porque, por ejemplo, en un caso laboral que a una persona le hayan puesto como actor y al otro como cómplice, pero consideran la persona del defendido que uno no es solo actor o no es solo uno el que lo apoyó, sino que los dos están en calidad de actores, ¿verdad? Entonces explican por qué debe ser anulada esa sentencia. Y la sentencia ejecutoria, pues que son las que sí o sí tienen que ejecutarse, tienen que realizarse, que es lo que en penal le diríamos los decretos, ¿verdad? Que son de inmediata, que emitida la sentencia, la tienen que ejecutar. Entonces, es la que no puede ser impugnada por ningún recurso ordinario, pero sí puede serlo por algún extraordinario. En el derecho procesal guatemalteco, la sentencia ejecutoria se hace del conocimiento de las partes mediante la notificación de la certificación de la sentencia misma, que se conoce como ejecutoriada, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es en el ámbito procesal guatemalteco. En el ámbito laboral, son las sentencias que de ninguna manera pueden impugnarlas, o sea, no pueden poner ninguna interferencia. El juez dice, a partir de el lunes 26 de mayo se reinstala a Juanito Pérez en su puesto laboral, ¿verdad? Es ejecutoria, sí o sí. El patrono tiene que aceptarlo y en lo que sale la sentencia final. Por eso es que existen diferentes sentencias. Bueno, eso es en relación al tema de sentencias. No sé si hay alguna duda, compañeros. Porque de ahí pasaríamos al siguiente tema. Bueno, espero que no hayan dudas porque aquí hay un ejemplo. Vamos a ver si este es un ejemplo. Voy a leer si lo que aparece aquí es un ejemplo de una sentencia. Porque el licenciado en el Classroom, recuerdo yo que dejó plasmada el ejemplo. Dice, está la primera de la Corte de Apelaciones. Bueno, esta es una sentencia, si fuese una sentencia es de segunda instancia, porque la segunda instancia son las Cortes de Apelaciones, pero la sala se llama Sala Primera de la Corte de Apelaciones. Ahí está la primera, segunda, tercera y está la cuarta. Está la primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.
La fecha, Guatemala 8 de mayo de 2024. Se trae a la vista para resolver en la presente fecha el expediente identificado en el encabezado de la presente resolución. Entonces acá en esta parte que está en negro es el número del expediente. Como este sí es una sentencia real, ahí dirá expediente 020-2025-4084. O sea, siempre va el número del año en donde se emitió la sentencia. Si fuera en el 2025 o en 2024, en fin. Pero esa parte está borrada por cuestiones de seguridad. De ahí viene el considerando 1. Dice que el artículo 370 del Código de Trabajo establece el Tribunal de Segunda Instancia, cuando lo estime indispensable, podrá hacer uso de la facultad que confiere el artículo 357. Asimismo, la norma antes citada en el artículo 357 regula: los tribunales de trabajo y previsión social tienen la facultad para practicar de oficio. Y pues de ahí no sé si hubo más, porque yo solo esta parte le tomé foto a ¿cómo se llama? A lo de la sentencia. En el Classroom yo recuerdo a lo lejos que el licenciado dejó un ejemplo de una sentencia, porque bueno, en el examen en realidad no sé si el licenciado va a poner a que redactemos una sentencia, que en realidad no lo creo, pero pues solo por cultura general sería bueno. Entonces, aquí hay unas audiencias. Sí, no, aquí no hay algún ejemplo de una sentencia, solo dice comparto audiencia en materia laboral, las diapositivas que utilizamos en clase y los links para que puedan escuchar una audiencia laboral si así lo desean. Pero no está el de una sentencia en específico. Pero básicamente en la sentencia siempre dice que se emite la siguiente sentencia en base a lo declarado, ¿verdad? Siempre va esa parte en el considerando, que si es un oficio, si es un decreto, si es una sentencia, lo dice específicamente. Bueno, si regresamos al otro tema, también el licenciado antes de la sentencia tocó el tema del auto para mejor fallar. Su regulación en el procedimiento ordinario laboral, originalmente el Código de Trabajo en el decreto 330, en el artículo 357, daba la facultad al juez y a las partes de solicitar un auto para que se ordenara el diligenciamiento de alguna prueba antes de emitirse sentencia. Sin embargo, en la actualidad, en la legislación, en el 1441 aún subsiste la denominación del auto para mejor fallar, con el cual no se pueden aportar pruebas al proceso, sino solo sirve al juez para aclarar situaciones dudosas y en ningún caso deberá servir para aportar prueba a las partes del juicio, ¿verdad? Entonces, ahí se hace como la analogía de procesal civil. En la demanda, las personas que están a cargo de descargar la prueba, ¿verdad? O de aportar las pruebas necesarias para dilucidar el caso, lo deben de hacer en la demanda. En la demanda dice, bueno, yo fulano de tal, bueno, en la contrademanda, en la contestación de la demanda, yo fulano de tal he sido notificado que se me ha puesto una demanda porque se me acusa que despedí de manera ilegal a Juana Pérez Pérez. Pero voy a presentar las pruebas de que la persona no se presentó a trabajar durante una semana completa, no firmó el libro de entrada y salida de la organización, y voy a presentar a su jefa inmediato superior, la cual va a dar fe de que la persona no se presentó durante una semana en su puesto de trabajo, por decirles algo, que eso fueran las pruebas. Pero eso se hace en la contestación de la demanda, ¿verdad? Porque es el demandado el que tiene, el que es responsable de decir cómo se va a defender. Pero en el auto para mejor fallar, ahí no es que se puedan incluir más pruebas, sino que
ahí va a solicitar el juez que hay situaciones que no están muy claras, por ejemplo, que no haya quedado bien claro el testimonio que dio el supervisor de la persona o el inmediato superior de la persona, o que se dijo que se iba a presentar, se dijo que la persona no firmó el libro de actas y el libro de ingreso y egreso a su área laboral y que el juez que quisiera verlo con sus ojos el libro, ¿verdad? Entonces lo hacen a través del auto para mejor fallar, porque hacen un diligenciamiento de la prueba, pero porque hay alguna duda razonable y por eso el juez quiere verificarlo antes de poder emitir una sentencia, de dar su veredicto final. Por eso dice que el auto para mejor fallar, con el cual no se pueden aportar pruebas al proceso, sino solo sirve el juez para aclarar situaciones dudosas y que en ningún caso deberá servir para aportar pruebas a las partes del juicio. Entonces el auto para mejor fallar sirve para aclarar situaciones dudosas y que el juez quiere verificar, quiere volver a escuchar, quiere ver, quiere preguntar, ¿verdad? Porque puede ser que en una prueba testimonial, en su primera oportunidad, el juez solo haya escuchado a la persona, pero de repente ya en el transcurrir del caso dice, pero me causa duda de por qué fue que lo despidieron, por qué fue que faltó la persona 8 días, ¿será que la persona estaba enferma o no presentó algún documento en donde conste que él estaba hospitalizado, ¿verdad? Entonces, por eso se van por la vía del auto para mejor fallar, para aclarar situaciones que se hayan dado de tipo dudoso y que el juez quiera nuevamente como recapitular esas pruebas, hacer sus observaciones, indagar más para poder dar una mejor sentencia. También, pues, las personas pueden apelar, ¿verdad? El recurso de la apelación por parte del trabajador sin expresión de agravios. Por ejemplo, el juez dicta una sentencia y la persona considera que no fue la forma más favorable o más idónea o lo que esperaba que el juez resolviera, entonces puede apelar y tanto de la parte del demandado, por ejemplo, que lo mande y decir, bueno, en base a todo lo que se vio durante el proceso, se dictamina que el dueño de la empresa Colgate debe pagarle un año de salarios caídos o un año de salarios que no se le pagó a la persona. Pero puede apelar la persona que está demandada y decir, mire, nosotros sí le pagamos 6 meses, lo que no le pagamos fue los otros 6 meses del año. Entonces ellos apelan para que el juez verifique bien y emita una sentencia y dice, sí, es cierto, no fue 12 meses lo que no le pagaron, sino fueron 6, por decirles algo, ¿verdad? Entonces dice acá, cuando sea el trabajador quien recurra a la apelación, porque en la apelación puede apelar o el trabajador, que es la víctima, podríamos decir, o el patrón, ¿verdad? Que es a la persona que están demandando. Pero si es el trabajador, cuando sea el trabajador quien recurra a este recurso de apelación, el fallo del juez de trabajo y previsión social, la sala competente debe pronunciarse respecto de la totalidad de la juridicidad de la resolución impugnada. Aunque el trabajador no haya expresado agravios en su oportunidad procesal correspondiente, no puede tenerse por abandonado tácticamente al recurso de apelación. En estos casos, el Tribunal de Alzada debe observar el principio reformatio imperius, el cual limita que la autoridad modifique la decisión judicial que revisa en perjuicio de los intereses del impugnante. Y pues aquí él puso unas sentencias para que nosotros las buscáramos, la 1478-2018, 1897-2018 y la 3066-2018. Esas son sentencias, las 3 del año 2018, ¿verdad? Entonces,
En una apelación, pues la persona puede hacer que durante el proceso todo le pareció bien, pero al final no le pareció el fallo final que dio el juez, la sentencia que dictó el juez. Entonces el trabajador puede apelar, ¿verdad? A través de este recurso de apelación, pero es el tribunal de alzada, o sea, en segunda instancia, que deben ejercer el principio de formatio impeius, en el cual ellos pueden modificar, pueden decir si están al lugar con lo que con la sentencia que hizo el juez de primera instancia o no al lugar, ¿verdad? Entonces ellos tienen esa decisión de reformatio imperius, como tienen esa mayor autoridad para resolver en cuanto a las decisiones que ya fueron emitidas por un órgano jurisdiccional menor, ¿verdad? O de menor rango entre ellos. Esta también es la misma diapositiva que ya leí. Y aquí este es otro tema, el 19 de la segunda instancia, y cuando hablamos de segunda instancia estamos haciendo referencia a los tribunales de alzada, o sea, a las cortes de apelaciones. Entonces, una vez elevadas las actuaciones, la sala confiere audiencia al recurrente o apelante por el plazo de 48 horas para que exprese los motivos de su inconformidad o los agravios que le causa la sentencia apelada. En esta oportunidad en la que se debe objetar todos aquellos aspectos que se consideren agraviantes o ilegales que contengan la sentencia recurrida. Vencido el plazo para hacer uso del recurso, la sala deberá señalar día para la vista, la que deberá tener lugar dentro de los 5 días siguientes. Celebrado el día de la vista, la sala deberá proceder a dictar sentencia 5 días después, bajo su estricta responsabilidad. Entonces aquí está haciendo alusión de cuando una persona apela porque no está de acuerdo a lo que el juez le dictó, y por esa razón recurren a una segunda instancia. Solo quería ver acá, porque aquí va, si se dan cuenta, va como por numeritos, ¿verdad? Entonces aquí hace alusión a cuando una persona, por qué razón apela ante una sentencia. Y acá habla en relación al tema de la segunda instancia, previo a adentrarnos, esta es como la primera diapositiva del tema de cuando uno apela en segunda instancia, uno apela a una sentencia. Entonces, en relación al tema de la segunda instancia, previo a adentrarnos al estudio de cómo se regula esta en el derecho procesal del trabajo guatemalteco, es importante traer a cuenta lo que debemos entender cuando nos referimos a ella. Leguizamón señala, la instancia es el conjunto de actos procesales que suceden desde la interposición de la demanda hasta la notificación de la sentencia. Cuando el conflicto es decidido definitivamente por el juez o tribunal ante quien se promovió la demanda, se decide que existe instancia única, pero cuando la decisión del juez o tribunal puede ser revisada por un tribunal jerárquicamente superior, se dice que hay una instancia múltiple, ¿verdad? Entonces, la segunda instancia hace referencia en que la cosa ya fue juzgada, que el caso en concreto ya fue juzgada, pero alguien interpuso el recurso de apelación porque no está de acuerdo con lo que el juez o el órgano jurisdiccional o el tribunal competente dictaminó. Entonces presenta su apelación, la segunda instancia, que son las cortes de apelaciones, verifican su caso, llaman a una vista, que es para escuchar a la persona por qué razón ellos quieren escuchar a viva voz, porque la persona, obviamente a través de su representante, a través de su abogado, porque él considera que se le violentó o que no se hizo una sentencia como él esperaba. Entonces, el objeto y alcance de la segunda instancia en el procedimiento ordinario, bueno, esos son los temas vistos ahí en la segunda instancia, interposición de excepciones y
y producción de pruebas, auto para mejor fallar y recursos. Bueno, aquí esto creo que va muy aunado a lo que va a los esquemas, porque aquí pueden suceder varias cosas. Por ejemplo, si una persona pone una demanda, pero pues la demanda es defectuosa o la demanda tiene algo que no está correcto, pueden interponer unas excepciones. Pero si todo está correcto, pues sigue su rumbo normal y al final el juez, antes de resolver, puede irse por la vía del auto para mejor fallar en relación a los recursos, porque puede hacer que el juez tenga alguna duda y quiera revisar algunas pruebas a detalle y antes de emitir una sentencia se va por esa vía. Pero puede ser que también las personas usen el recurso de apelación porque consideran que el juez de primera instancia no les resolvió como ellos esperaban o como en derecho corresponde y por eso se van a una segunda instancia, que son los tribunales de alzada, que son las salas de corte de apelaciones. Los recursos que las personas pueden utilizar, porque hay varios recursos, el recurso de la responsabilidad, este recurso se perdió prácticamente el objeto al ser reformado por el actual Código de Trabajo. Antes había un recurso llamado de apelación, pero pues ya no tiene sentido leerlo porque pues eso ya fue reformado. Entonces vamos a leer lo que sí está vigente. El trámite del recurso que se describe a continuación. Se debe de interponer dentro de las 24 horas de notificar la sentencia ante el mismo juez que la dictó. Entonces, si por ejemplo el juez el día lunes 26 de mayo emitió la sentencia, el martes 27 de mayo fueron notificados todos los sujetos procesales, entonces después del martes, la persona tiene 24 días, tendría hasta el 28, hasta el miércoles 28, para interponer un recurso si no está de acuerdo con la sentencia emitida por el juez competente o tribunal competente. B, como no se regula dentro del Código de Trabajo el resto del trámite, se infiere que deberá aplicarse supletoriamente para el resto de la tramitación. El contenido del artículo 597 del Código Procesal Civil y Mercantil, que regula que una vez pedida en tiempo la ampliación, se debe de dar audiencia. Se debe de dar audiencia a la otra parte por 2 días. Una vez transcurrido el plazo de la audiencia, corrida la otra parte, debe resolver el trámite del recurso dentro de los 3 días siguientes, aplicando para este efecto el plazo que para dictar los autos se establece en el artículo 142 de la Ley del Organismo Judicial, por no contemplarlo el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, lo que sucede acá es que hay casos en donde no, si es en materia laboral, nos debemos regir por el Código de Trabajo. Pero si en el Código de Trabajo se presenta alguna situación que no esté contemplada, entonces tendríamos que usar el Código Civil. Pero si no se encuentra regulado en el Código Civil, entonces nos vamos al Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, hasta encontrar algún fundamento de ley que nos permita poder resolver un caso en concreto, ¿verdad? Entonces, por eso es que hace esa referencia y pues si no, pues también abocarnos a la ley del organismo judicial, que puede ser que ahí encontremos la solución. Este es un recurso que ya no se usa. También puede ser que la persona interponga el recurso de nulidad. Según Héctor Eduardo Leguizamón, en relación al recurso de nulidad señala, es un medio de impugnación por virtud del cual se persigue que un tribunal jerárquicamente superior invalide la resolución judicial atacada. De lo anotado anteriormente, se infiere que él presenta el trámite de un recurso de nulidad que es conocido por el Tribunal Superior y no
y no por la que el propio juez que dicta la resolución se ataque la nulidad. Según Guillermo Cabanellas, señala, el recurso de nulidad constituye el medio de impugnación que se interpone contra las sentencias procesadas con violación de forma y solemnidades prescritas en las leyes o en virtud de un procedimiento en el que se haya omitido las formas sustanciales del juicio o incurrido en algún defecto, de los que por expresa disposición legal se anulan las actuaciones, ¿verdad? Entonces, el juzgado primero de instancia de Trabajo y Previsión Social emitió una sentencia en donde dice que el dueño, el representante de la empresa Colgate debe pagarle 12 salarios a la persona que interpuso la demanda. Pero puede ser que el representante de la Colgate, a través de su abogado, a través de su defensa técnica, solicite la nulidad de esa sentencia porque la persona fue despedida por abandono de trabajo, ¿verdad? Entonces, quien ve eso es un tribunal de alzada, que es en segunda instancia, que es una sala de corte de apelaciones, y ellos dicen si ha lugar la nulidad o no ha lugar, ¿verdad? Dependiendo de lo que ellos, del análisis exhaustivo que ellos hagan de ese caso en concreto. Entonces, si no usan el recurso de nulidad, pueden utilizar otro recurso que se llama el recurso de revocatoria. Según Guillermo Cabanellas, en cuanto al recurso de revocatoria, señala, es el que se presenta ante el propio juez que dicta la resolución y con la finalidad de que la deje sin efecto, la corrija, la aminore o la cambie según la solicitud del recurrente. Entonces aquí vemos dos cosas. En el recurso de nulidad no es el juez que emitió la sentencia, no lo ve, sino que un juez de alzada o un tribunal de alzada. Y si el tribunal de alzada dice sí, no, el juez no resolvió conforme a derecho, no resolvió conforme a la jurisprudencia o no resolvió aplicando correctamente las leyes de Guatemala, entonces anulan esa sentencia. Ahora, en el recurso de revocatoria, la persona va ante el juez que emitió la sentencia y dice, mire, consideramos juez que no resolvió de la mejor manera o no resolvió apegado a derecho, entonces solicitamos que corrija, que aminore o que cambie la sentencia, ¿verdad? Porque puede ser que el juez le ponga una multa a la empresa Colgate S.A. porque no le pagó a los dirigentes del sindicato su salario completo. Pero como los del sindicato, los que están en altos mandos, ellos pues tienen ciertas como preferencias en cuanto a las horas que ellos laboran, porque tienen hasta 10 horas para faltar durante la semana. Entonces, pero entonces la Colgate dice, no, es que faltó 10 horas, no se lo voy a pagar. Entonces vienen ellos y cuando presentan el recurso de revocatoria dicen, mire, pues, según apegado a derecho, estas personas sí tienen derecho a que les paguen su salario completo porque es el presidente y vicepresidente del sindicato Colgate S.A., por decirles algo, ¿verdad? Entonces, en la revocatoria se interpone ese recurso, pero ante el mismo juez que emitió la sentencia para ver si puede corregir la sentencia, puede aminorar la pena o el pago o cambiar la sentencia que emitió. En el de nulidad lo presentan ante un tribunal de alzada para que ellos resuelvan en base a derecho, porque las personas no están de acuerdo con la sentencia que emitió el juez. El recurso de revocatoria es el que persigue obligar al propio juez que dictó la resolución a revisarla, a revocarla si es procedente y dictar la resolución que conforme a la ley corresponde. Su interposición en el juicio ordinario laboral es muy poco común, pudiendo afirmarse que las personas usualmente no lo vean como un recurso eficaz. O sea, a veces las personas sienten que como que no tiene mucho chiste que presentar una revocatoria ante el mismo juez, decir, mire juez, usted se equivocó, entonces haga favor de modificar, de cambiar o de corregir.
Y es difícil que un juez diga, sí, me equivoqué, y entonces a veces pues ellos dicen, no, yo obré conforme a derecho, y entonces así se va a quedar la sentencia, ¿verdad? Por eso es que a veces prefieren irse a un tribunal de alzada y pues que ellos apoyen ahí a las personas. Eso es en relación a los recursos. La verdad que recursos hay bastantes. Está el recurso de revocatoria, el de nulidad, el de aclaración, el de ampliación, el de apelación y el recurso de responsabilidad. Esos son los 6 diferentes recursos que una persona puede interponer cuando considera que el juez no dio la sentencia como ellos consideraban. En cuanto a lo que es el recurso de rectificación, que pueden ser errores de cálculo y operaciones aritméticas. Puede ser que al hacer el cálculo del aguinaldo, del bono 14, de todas sus prestaciones de ley, no se hicieran de manera correcta. Entonces, cuando es así, se presenta un recurso de rectificación. No es viable acudir en amparo cuando se reclama contra la decisión del juez que dispuso de negar el recurso de rectificación. Cuando este no se hizo invocando errores de cálculo y la operación aritmética evidencia la suma correcta, ¿verdad? Entonces, en el de rectificación, como la misma palabra dice, puede ser que por alguna situación quedó plasmada en la sentencia, ¿verdad? Un error en cuanto a los cálculos de lo que le corresponde a la persona o alguna mala multiplicación o alguna mala suma, ¿verdad? Porque puede ser que el juez diga, se tiene que pagar 12 salarios a razón de 3,000, de 4,000 mensuales, que en total son, por decirles, 40,000 quetzales. Pero no eran 40,000, la suma era menos, ¿verdad? Entonces, usan el de rectificación para que el juez rectifique, que no hizo bien el cálculo y pues quedó plasmado en eso, porque pues igual somos humanos y cualquier cosa puede pasar. Acá habla sobre remate y adjudicación de bienes inmuebles. Bueno, esto se da en el caso de cuando ya el juez decide, ya decidió que va a ser, por ejemplo, una empresa que cierra, y para pagarle las prestaciones a sus colaboradores, él tiene que vender todo y todos los bienes, las maquinarias y todo para poder pagar a los empleados lo que corresponde. Entonces se puede ir por la vía de la liquidación. La liquidación consiste en el cálculo matemático de todas y cada una de las prestaciones laborales que ha sido condenado a pagar el empleador al trabajador, ¿verdad? Entonces, en la liquidación, si el juez dice, Juan Pérez tiene que pagarle a Juana Trujillo su aguinaldo de un año, su bono 14 de un año, su tiempo, su indemnización de un año. Entonces, la liquidación es ese cálculo matemático de todo lo que el juez dijo que le corresponde recibir a la persona que está interponiendo la demanda. Esta liquidación deriva del objeto de la ejecución, que es el cobro de todas las clases de prestaciones laborales, así como de todas las indemnizaciones que a favor del trabajador prevé el Código de Trabajo, reconocidas en sentencia firme de los tribunales de trabajo y previsión social. Entonces, si en el examen preguntara, ¿qué es la liquidación? La liquidación es ese cálculo matemático de todo, de todas las prestaciones laborales que tiene que pagarle el empleador al trabajador. También está la ejecución de sentencias o ejecuciones ordinarias y ejecución de derecho procesal del trabajo, que se encuentra en el artículo 425 al 428 del Código de Trabajo.
La ejecución de la sentencia radica en hacer cumplir sus obligaciones establecidas por una sentencia de condena cuando no es voluntariamente acatada y el trámite de la ejecución de la sentencia está regido por el principio del impulso procesal de oficio, que obliga a que, encontrándose firme y ejecutoriada la sentencia, sea porque haya existido y no tramitar y de no tramitarla de segunda instancia sea el juez de trabajo y previsión social al que corresponda la obligación de impulsar de oficio la ejecución sin necesidad de requerir parte ejecutante. Entonces, acá en la ejecución de la sentencia de sí o sí, el juez emite que lo reinstalen al trabajo, al otro día, el día lunes, ya tiene que estar la persona reinstalada. No hay necesidad de que vaya la policía o que vaya alguien a decir, deben de cumplir la sentencia. Eso también ya lo acabo de leer. Aquí está el proceso ejecutivo laboral, que prácticamente ese es el juicio ejecutivo. Este lo vamos a ver mejor a través del esquema, que considero que se hace un poquito más entendible. Acá, que fue el último tema que vimos en clase, que fue el proceso ejecutivo laboral. Entonces, voy a presentar acá el juicio ejecutivo laboral. Pues como antecedentes, el juicio ejecutivo laboral, en sentido común, es el acto de hacer ejecutivo un derecho. La ejecución de un derecho puede ser voluntaria, el deudor cumple, o de manera forzada cuando el acreedor acude a la justicia para que se le obligue al deudor a cumplir. En la ejecución forzada se aplica cuando el deudor no cumple voluntariamente al acreedor. El acreedor acude al órgano judicial para que se le obligue el cumplimiento mediante mecanismos coactivos. La definición del proceso ejecutivo, según Couture, hay múltiples interpretaciones del concepto de título. El título ejecutivo puede ser considerado un requisito para ejercer la acción, una condición de procedibilidad, una prueba documental de crédito. Los elementos del juicio ejecutivo laboral. Primero, el título ejecutivo laboral es el documento que prueba que hay una obligación clara, exigible y líquida a favor del trabajador. Ejemplos: una sentencia firme, un convenio ante la junta o tribunal, un contrato de trabajo con deuda reconocida, entre otros. Primero, en un juicio ejecutivo laboral es una obligación exigible. El derecho debe ser cierto, vencido y determinado o determinable. Debe referirse a una cantidad líquida o una prestación específica que el patrón debe cumplir. En la demanda ejecutiva, que es el documento en que el trabajador o su representante solicita al juez laboral que ordene el cumplimiento forzoso de la obligación. Y está lo que es el auto de ejecución, que es la resolución que el juez ordena el embargo de bienes del deudor, o sea, del patrón, y notifica la ejecución. Entonces, por ejemplo, la maquila Los Coreanitos S.A. se fue, no pagó el salario de los trabajadores de ese mes, entonces viene y por un auto que lo emite un orden jurisdiccional, un juez, un tribunal competente, y dice: mire, vamos a embargar todos los bienes de la maquila Los Coreanitos S.A. y se les notifica y debe de ejecutarse, o sea, debe de cumplirse. Otro aspecto importante que debe de tener el juicio ejecutivo laboral son los sujetos procesales, ¿verdad? Que es el ejecutante y el ejecutado. El ejecutante es quien demanda la ejecución, ¿verdad? Normalmente es el trabajador o trabajadora que busca hacer valer sus derechos y puede estar representado por un abogado o por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. El ejecutado es en contra de quien se demanda, por lo general el patrón, que no ha cumplido con la obligación laboral. Puede ser una persona física o moral o una empresa.
También el juez laboral es la autoridad que dirige el proceso, analiza el título ejecutivo y resuelve si procede o no la ejecución. D. La relación entre el ejecutado y ejecutante. El ejecutante exige el cumplimiento de una obligación, el ejecutado es requerido judicialmente para cumplirla. Si el ejecutado no paga o cumple voluntariamente, el juez procede el embargo de bienes. 3. Requisitos de la ejecución. Según Faeli, un título ejecutivo, el principio procesal nulla executio sine título, no hay ejecución sin título, y un patrimonio ejecutable, que son los bienes del deudor. Formas de ejecución. La ejecución común, ejecución en vía de apremio, según el tipo de obligación de dar, de hacer y de no hacer. También hay medidas asegurativas. Las medidas que aseguran el cumplimiento pueden dirigirse a personas o bienes, incluyendo embargos, prohibiciones de enajenar, entre otras, aplicables tanto a obligaciones de dar, de hacer y no de hacer. También hay clases de títulos ejecutivos, ¿verdad? Está el individual, el colectivo. En el individual, un acreedor contra un deudor. En el colectivo, varios acreedores contra uno o varios deudores. 8. Iniciación de la ejecución. La ejecución puede ser de oficio o a petición de parte. De oficio, de conformidad a lo establecido en el artículo 426 del Código de Trabajo, el juez puede iniciar la ejecución con una sentencia firme, convenido judicial o reconocimiento de derechos laborales, o también se puede hacer a través de petición de parte. El acreedor solicita al juez la ejecución presentando un título ejecutivo válido y exigible, cuando la que se inicie con base en uno de los documentos derivados de una actuación extrajudicial. El ejecutante presenta al juez el documento que le sirve de título ejecutivo, que tendrá que ser la certificación extendida por la Inspección General de Trabajo. Voy a presentar el esquema del juicio ejecutivo laboral y el esquema de este juicio ejecutivo laboral consiste en, primero, la sentencia o el acto al estar firme, ya sea de oficio, que se ejecutará dentro del mismo proceso. Primero se debe practicar la liquidación en un plazo de 30 días, ¿verdad? En sentencia firme dice el juez que deben de pagarle 40,000 quetzales a Juan Pérez, que eso incluye su aguinaldo, bonificación, todas sus prestaciones de ley, ¿verdad? Entonces ya teniendo la sentencia firme, ¿verdad? Ya sea la sentencia o el auto que ya esté firme, quiere decir que ya no hay vuelta atrás, ya no se pueden presentar medios de impugnación, recursos, apelaciones, nada. Entonces ya se debe practicar la liquidación. Y dijimos que la liquidación es ese cálculo matemático en donde se plasma la cantidad correcta que le pertenece a la persona que interpuso la demanda y que pues el juez obró en su favor. Y eso se hace en un plazo de 3 días, ¿verdad? Contra la liquidación cabe el recurso de rectificación, ¿verdad? Si por alguna situación no se hicieron los cálculos correctos, no se dejó plasmado correctamente el cálculo matemático de la liquidación, entonces presentan el recurso de rectificación para que el juez rectifique el mal cálculo que hizo, ¿verdad? Cuando se incurra en error de cálculo, se interpone dentro de 24 horas. Entonces, si yo, por ejemplo, ya hubo una sentencia hoy 24, mañana 25, se notifican a las partes. El 26 ya se debe practicar la liquidación porque tienen 3 días, puede ser 26, 27, 28 en esos 3 días. Pero en eso me doy cuenta que hay un error en el cálculo matemático que se hizo de las prestaciones. Entonces, tengo yo 24 horas para interponer ese recurso de rectificación. El auto que resuelve el recurso de la rectificación es de 3 días, según el artículo 142 de la ley del organismo judicial. O sea, yo tengo 24 horas para presentarlo y en 3 días me deben de resolver ya correctamente la rectificación de la liquidación.
Eso solo es que en un dado caso no se hiciera la liquidación correctamente, pero si sí se hace correctamente, hay una sentencia, hay que pasar a la liquidación, que tienen un plazo de 3 días máximo. Después ya se hace el requerimiento de pago y embargo de bienes, ¿verdad? Si, por ejemplo, dicen, bueno, ya se notificó que debe pagarle 40,000, entonces la persona inmediatamente le tiene que pagar los 40,000 y si no, le hacen un embargo y eso es en un periodo de 3 días. Si la persona no pagó, entonces se embargan sus bienes y hacen un remate y para eso también son 3 días. Y deberá practicar el remate del embargo en un término de 10 días sin necesidad de publicaciones. Pero puede suceder que en el acta del remate el juez declarará fincado este en el mejor postor o en el ejecutante según sea el caso. Si todo sale bien, ¿verdad? Rematan las cosas, tienen 10 días para hacerlo. Los bienes rematados estuvieran sujetos a registro como inmuebles o vehículos, se harán de oficio al obligado en término no mayor de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de un dominio. De ahí ya se hace el pago al ejecutante o entrega de los bienes, ¿verdad? Entonces, eso sería el repaso del día de hoy, compañeros. No sé si tienen alguna duda. Y si no tienen alguna duda, entonces espero en Dios el día de mañana. Bueno, volvamos a repasar otro poquito o